Durante siglos, una sombra ha planeado sobre la Iglesia Católica. Una profecía ancestral, incrustada en las páginas del Apocalipsis, habla de un octavo rey, un líder religioso con una influencia sin precedentes que desviará a las naciones. Desde hace siglos, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, ha fascinado, estremecido y provocado incontables interpretaciones. En especial, su capítulo 17 ha sido objeto de análisis profundos, teorías complejas y hasta de temores que han cruzado generaciones. Es un capítulo cargado de simbolismo, de imágenes tan poderosas que parecen no pertenecer a este mundo, sino a un plano donde lo terrenal y lo espiritual colisionan en una batalla final. Y es precisamente ahí donde nace una de las interpretaciones más impactantes de toda la escatología bíblica, la que vincula esta profecía con una secuencia de papas. Una idea que no solo ha recorrido pasillos de bibliotecas y debates teológicos, sino que ha alimentado la ansiedad y la curiosidad de millones de creyentes en todo el mundo. En ese capítulo del Apocalipsis, Juan el apóstol, desterrado en la isla de Patmos, describe una visión que desafía la razón. Él ve a una mujer montada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta mujer, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, sostiene una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su prostitución. En su frente lleva escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La imagen es aterradora, fascinante, hipnótica, pero lo más inquietante es que esta visión no termina allí. El ángel que acompaña a Juan le revela que las 7 cabezas de la bestia representan 7 montes sobre los que se sienta la mujer, y además simbolizan 7 reyes. 5 han caído, 1 es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y luego añade una frase que, para muchos, encierra un enigma apocalíptico. La bestia que era, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. A lo largo de la historia, esta descripción ha sido interpretada de múltiples maneras, pero existe una línea de pensamiento que ha ganado fuerza, sobre todo entre ciertos estudiosos, místicos y teóricos de la conspiración, la que ve en estos reyes una referencia velada a los papas de la Iglesia Católica. Una interpretación que se intensificó especialmente en los siglos recientes, cuando algunos comenzaron a rastrear una línea sucesoria desde un punto específico del papado, vinculando a cada uno de los pontífices con esas misteriosas cabezas de la bestia. Según esta interpretación, los 7 reyes no serían meros gobernantes de imperios antiguos, sino una serie específica de papas que desempeñan un papel simbólico y profético en la historia de la humanidad. Algunos sugieren que estos papas no representan toda la línea desde Pedro, sino una fase concreta del papado, comenzando quizás con Pío XI, o en algunos casos, incluso desde León XIII. Esta delimitación varía según el intérprete, pero todos coinciden en un punto crucial, que tras el 7º vendría un octavo, una figura diferente, única, quizás la última. Y ese octavo, afirman algunos, sería el que iría a la perdición. Esta lectura ha sido popularizada por diversas fuentes a lo largo de los años, desde tratados de profecía escritos por monjes medievales, hasta documentos más modernos que relacionan el Apocalipsis con las profecías de San Malaquías, aquel arzobispo irlandés del siglo XII que habría escrito una lista con los nombres o lemas simbólicos de todos los papas hasta el fin de los tiempos. En esa lista, curiosamente, el último papa aparece bajo el enigmático título de * Petrus Romanus *, Pedro el Romano, quien, según esa visión, presidiría la Iglesia durante una gran tribulación, tras la cual vendría el juicio final. La combinación de estas profecías ha sido suficiente para que generaciones enteras miren hacia el Vaticano con asombro y nerviosismo. Con cada elección papal, surgen voces preguntando si ese nuevo pontífice podría ser el 7º o incluso el temido octavo. Y si bien la Iglesia Católica ha evitado siempre validar estas interpretaciones, lo cierto es que la expectación no ha cesado. Muy por el contrario, se ha intensificado con los acontecimientos mundiales, con las crisis morales, con los escándalos que han sacudido a la Iglesia y con los gestos inusuales que han tenido algunos papas recientes, como la renuncia de Benedicto XVI, un evento que no ocurría desde hacía siglos, o el estilo pastoral y disruptivo del Papa Francisco. Para algunos intérpretes, Benedicto XVI fue el 7º rey, el papa de corto reinado, como sugiere la profecía. Cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Su pontificado, efectivamente, fue más corto que el de muchos de sus predecesores y terminó de forma abrupta y sorpresiva. Entonces, ¿podría ser Francisco ese 8º rey, el que viene de entre los 7 y va a la perdición?
La sola pregunta provoca escalofríos, no porque se quiera condenar a una figura específica, sino porque este tipo de interpretación coloca el presente en un escenario profético que muchos preferirían evitar. La idea de que estemos viviendo en el tramo final de una cadena apocalíptica no es algo que se acepte fácilmente. Y sin embargo, las señales están ahí, dicen algunos. El mundo parece convulsionarse cada vez más. El avance del secularismo, la decadencia moral, las guerras que no cesan, las pandemias, los desastres naturales, la desconfianza creciente en las instituciones religiosas, todo parece encajar, como si una gran maquinaria profética estuviera llegando a su punto culminante. En este contexto, la profecía del capítulo 17 del Apocalipsis se convierte en un espejo oscuro en el que muchos tratan de ver el rostro del futuro. Algunos lo hacen con esperanza, creyendo que el regreso de Cristo está cerca. Otros lo hacen con temor, conscientes de que el juicio podría estar a las puertas, pero todos coinciden en algo. Hay un misterio profundo en esas palabras, un código que parece haber sido escrito para una generación que aún no ha despertado por completo. La mujer sentada sobre la bestia, ¿es acaso una alegoría de una institución religiosa que ha perdido su rumbo? ¿Una crítica velada a una forma de poder que mezcla lo espiritual con lo político? ¿O tal vez es una imagen más amplia, una representación de una civilización entera que ha elegido adorar la riqueza, el poder y la influencia, olvidando la pureza del Evangelio? La interpretación centrada en los papas no es la única, por supuesto, pero es, sin duda, una de las más audaces, de las que más resuenan en la conciencia de aquellos que sienten que algo grande, algo definitivo, se está acercando. Lo cierto es que esta visión ha calado profundamente en la mente de muchos creyentes, ha generado inquietud, debates, oraciones y también, inevitablemente, teorías extremas. Algunos han llegado a afirmar que el octavo papa de esta secuencia ya estaría obrando bajo una influencia oscura, preparando el camino para una falsa unidad religiosa, un ecumenismo global que diluiría la verdad del Evangelio en nombre de la paz mundial. Otros, en cambio, ven en él a un reformador, a un líder que busca rescatar la esencia del mensaje cristiano en medio de un mundo que se desmorona. Sea cual sea la verdad detrás de esta profecía, lo que nadie puede negar es su impacto. La imagen de la bestia, de la mujer embriagada con la sangre de los santos, de los 7 reyes y del octavo que va a la perdición, ha dejado una huella imborrable en la imaginación espiritual de la humanidad. Y sigue allí, como una advertencia escrita en fuego, como un rompecabezas cuyos fragmentos parecen encajar cada vez más en el presente. Las Escrituras dicen que el que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia. Pero tal vez el verdadero desafío no sea simplemente calcular o identificar, sino discernir. Discernir los tiempos, discernir los espíritus, discernir los caminos que llevan a la vida y los que conducen a la perdición. Porque, al final, toda profecía no busca satisfacer nuestra curiosidad, sino despertar nuestra conciencia. El mundo sigue conmocionado. Aún se siente el eco profundo de la noticia que quebró la quietud global. Asterisco asterisco el Papa Francisco ha muerto. Asterisco asterisco las banderas ondean a media asta. Las campanas resuenan en catedrales antiguas y modernas, y millones de fieles en todo el planeta elevan oraciones por el alma del pontífice que, hasta ayer, ocupaba la silla de Pedro. Pero mientras las cámaras enfocan el duelo, mientras los rostros se llenan de lágrimas y los titulares hablan del Papa del pueblo, hay una pregunta que arde en silencio entre los muros de piedra del Vaticano, en las profundidades de estudios escatológicos, en los murmullos de los creyentes más atentos. Asterisco asterisco ¿era Francisco el VII? ¿Quién será el octavo? Asterisco asterisco. Para entender el peso de esta pregunta, tenemos que retroceder en el tiempo, volver al siglo XII, al asterisco asterisco concilio de Letrán asterisco asterisco, también conocido como el primer concilio de Letrán 1123, y luego considerar los demás concilios y eventos que delinearon la estructura papal tal como la conocemos. Fue en estos concilios donde se definieron aspectos esenciales del papado, su supremacía, su carácter espiritual y temporal, su continuidad histórica. A lo largo de los siglos, el trono de San Pedro ha sido ocupado por más de 260 hombres. Pero en ciertas interpretaciones proféticas, no todos cuentan, no todos entran en la cuenta, porque cuando el libro del Apocalipsis, en su capítulo 17, habla de una asterisco asterisco bestia con 7 cabezas y 10 cuernos asterisco asterisco, y luego dice que esas cabezas son asterisco asterisco 7 reyes asterisco asterisco, y que asterisco asterisco 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga ha de durar breve tiempo asterisco asterisco, y que el asterisco asterisco octavo es de entre los 7 y va a la perdición asterisco asterisco, muchas voces comenzaron a ver ahí un paralelismo con los papas. Pero,
¿Cómo se llega exactamente a esa numeración? Hay varias escuelas de interpretación, algunas más simbólicas, otras más históricas, otras abiertamente apocalípticas, pero todas tienen algo en común. Intentan encontrar una secuencia, un patrón, un código oculto entre los sucesores de Pedro. Y según una de las interpretaciones más discutidas en círculos escatológicos, esa secuencia comienza a partir de un evento clave. *** el Tratado de Letrán de 1929 ***. Fue en ese año, bajo el papado de ***Pío XI ***, cuando el Vaticano recuperó su soberanía como Estado independiente. Este tratado, firmado entre la Santa Sede y el Reino de Italia, puso fin a la cuestión romana que había dejado al papado sin territorio desde 1870. Desde entonces, el Vaticano volvió a tener una figura geopolítica formal, y con ello, muchos consideran que *** la cuenta profética comienza en ese punto ***. Según esta línea de interpretación, estos serían los papas desde el Tratado de Letrán. 1 *** Pío XI *** 1922, 1939 firmante del Tratado de Letrán, considerado el primero en esta secuencia. 2 *** Pío XII *** 1939, 1958 sucesor inmediato, conocido por su papel durante la Segunda Guerra Mundial. 3 *** Juan XXIII *** 1958, 1963 el Papa del Concilio Vaticano II, visto por algunos como una figura de transición. 4 *** Pablo VI *** 1963, 1978 continuador del concilio, enfrentó la secularización creciente. 5 *** Juan Pablo I *** 1978, duró apenas 33 días. Su muerte repentina alimentó teorías que aún persisten. 6 *** Juan Pablo II *** 1978, 2005 uno de los pontificados más largos y carismáticos de la historia moderna. 7 *** Benedicto XVI *** 2005, 2013 primer papa en renunciar en más de 600 años. 8 *** Francisco *** 2013, 2024 el primer pontífice latinoamericano, ahora fallecido. Pero aquí surge una pregunta crucial. Si Benedicto XVI renunció, ¿se lo cuenta o no se lo cuenta? Algunas interpretaciones lo excluyen porque no murió en el cargo. Otras lo incluyen por haber sido elegido canónicamente. Del mismo modo, hay quienes excluyen a Juan Pablo I por su breve duración, mientras otros lo consideran clave por el simbolismo de su repentina muerte. En cualquier caso, si uno elige *** excluir a Juan Pablo I y a Benedicto XVI ***, entonces *** Francisco sería el séptimo ***, el que ha de durar breve tiempo según el Apocalipsis, aunque sus 11 años de papado no parezcan breves en términos humanos, pueden serlo desde la perspectiva profética. Y si Francisco fue el séptimo, ***, el que viene ahora sería el octavo ***. Y es ahí donde la tensión se dispara, porque el octavo, según Apocalipsis 17:11, *** es de los 7 y va a la perdición. *** una frase enigmática, ambigua, cargada de sombras. ¿Qué significa que es de los 7? ¿Será alguien que ya ha estado en el poder? ¿Un rostro familiar? ¿Un cardenal que fue clave en papados anteriores? ¿O quizás se refiere a una línea espiritual, una ideología que conecta al octavo con sus predecesores? Y lo más perturbador, *** va a la perdición. ***. Algunos creen que esto indica una apostasía final, una desviación teológica profunda. Otros piensan que podría tratarse del cumplimiento del papel del falso profeta descrito en otros capítulos del Apocalipsis. Otros van más allá y sugieren que el octavo no será simplemente un papa, sino el *** precursor del anticristo ***, o incluso su manifestación religiosa. Estas ideas, claro, no son enseñadas oficialmente por la Iglesia Católica, pero existen, circulan, se estudian, se debaten en silencio, porque no se pueden descartar del todo, porque el Apocalipsis está ahí, y porque la historia está llena de momentos en los que las escrituras, de pronto, *** parecen volverse realidad ***. Hoy, mientras el mundo entero llora a Francisco, mientras las flores se acumulan en los muros del Vaticano y las oraciones se elevan como incienso, hay otra cosa que también se eleva. Una expectativa temblorosa ***. ¿Quién será el próximo? ¿Quién entrará en la Capilla Sistina, rodeado de cardenales vestidos de púrpura, bajo los frescos de Miguel Ángel, para ser elegido como el nuevo líder de la Iglesia?
¿Será un hombre de paz o de juicio? ¿Un pastor humilde o un reformador radical? ¿Será un desconocido o alguien cuya historia ya está entretejida con los 7 que le precedieron? Y si, entre todos ellos, ya está presente el octavo **, y si ya ha sido elegido, antes de que el mundo lo sepa, la respuesta aún no ha sido revelada. Pero algo ha comenzado. Algo se mueve en el corazón de la cristiandad. Las piezas están en juego. La cuenta ha llegado a un momento clave. Y la pregunta sigue flotando, con fuerza cada vez mayor. **, ¿es el Papa Francisco el séptimo? ¿Quién será el octavo? **. La plaza de San Pedro se encuentra en silencio. Las piedras milenarias del Vaticano parecen guardar un secreto antiguo, uno que ha sido susurrado por siglos, pero que ahora, ante el cambio inminente de liderazgo espiritual, comienza a escucharse con mayor fuerza. No es un grito, no es una declaración, es un susurro que recorre los pasillos del pensamiento escatológico, una pregunta que se asoma con timidez y con temor. ¿Será este el tiempo del falso profeta? El Apocalipsis, en su capítulo 13, nos habla de 2 bestias. La primera surge del mar, poderosa, imponente, con 10 cuernos y 7 cabezas. La segunda, sin embargo, es más sutil. Sube de la tierra, tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. No viene a gobernar con espada, sino con engaño. No viene a destruir desde fuera, sino a seducir desde dentro. Esta segunda bestia es la que muchos intérpretes han identificado como **, el falso profeta **. ¿Pero quién es? ¿Qué papel juega en la narrativa profética? ¿Y por qué tantos estudiosos, desde distintas épocas, han observado con inquietud ciertas acciones del liderazgo religioso, especialmente en el contexto del papado, como posibles ecos de esta figura oscura? Es fundamental. Primero, entender que el falso profeta no es una figura grotesca, demoníaca en apariencia. Al contrario, se presenta con una fachada de santidad, como un cordero. De ahí que tenga **, 2 cuernos como de cordero **. Es decir, parece piadoso, inofensivo, incluso santo. Pero su voz delata su origen. **, habla como dragón **. ¿Qué significa esto? Significa que mientras su apariencia inspira confianza, sus palabras y actos traicionan una intención más profunda. Engañar. La escritura dice que hace grandes señales que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y con estas señales logra seducir, convencer, arrastrar a multitudes. No predica necesariamente el ateísmo ni ataca la religión frontalmente. Más bien, aliena la verdad con sutileza. Torna la fe en instrumento de manipulación. Toma los símbolos sagrados y los vacía de sentido. Y lo más impactante, prepara el camino para otro, Sí, porque el falso profeta no reina para sí mismo. Su misión es exaltar a la primera bestia a la figura que muchos llaman el anticristo Aquí es donde comienzan a surgir las preguntas más inquietantes. Porque si el falso profeta no busca el poder directo, sino que sirve a otro, entonces, ¿podría ser que su posición sea eminentemente religiosa? ¿Podría ser que vista de blanco, que hable de paz, que invoque el nombre de Cristo, y sin embargo, esté allanando el camino para algo que contradice por completo el Evangelio? Y aquí, inevitablemente, el pensamiento se vuelve hacia Roma. No como acusación, no como sentencia, sino como interrogación. Es posible que en algún momento de la historia, quizá ya ocurrido, quizá por venir, el liderazgo espiritual más influyente del mundo pueda ser ocupado por alguien que, sin renunciar externamente a la fe, la distorsione desde dentro. Es posible que el nuevo pontífice, el que sucederá a Francisco, o alguno posterior, lleve a cabo gestos de unidad global que, aunque aplaudidos por la humanidad, sean, en el fondo, un preludio de subordinación a un poder oscuro. ¿Por qué? Si leemos cuidadosamente el capítulo 13 del Apocalipsis, descubrimos algo escalofriante. El falso profeta no solo realiza señales. Ordena que todos adoren a la bestia. Instituye una forma de adoración forzosa. Y no termina ahí. Hace que se le dé vida a la imagen de la bestia, para que hable y haga matar a todo el que no la adore. ¿Estamos hablando aquí de un culto digital? ¿De una inteligencia artificial que encarne la imagen de un sistema mundial? ¿O de una ideología global que exige sumisión absoluta? Y lo más inquietante de todo,
Asterisco asterisco impone una marca asterisco asterisco el famoso número, asterisco asterisco 666 asterisco asterisco. Sin esa marca, nadie puede comprar ni vender. Un sistema económico totalitario, donde el control espiritual y el control financiero se funden. ¿Suena distante? ¿O cada vez más cercano? Hoy, las tecnologías de reconocimiento facial, los pasaportes digitales de salud, los sistemas de identificación biométrica y el avance de monedas digitales centralizadas hacen que la idea de un sistema global de control ya no sea ciencia ficción. El terreno está listo. Lo único que falta es asterisco asterisco, una justificación moral asterisco asterisco, un argumento de paz, de justicia, de fraternidad, que convenza al mundo de aceptar lo que antes habría rechazado. Y aquí, nuevamente, el papel de un líder religioso carismático, global, reverenciado, se vuelve crucial. No es difícil imaginarlo. Un pontífice que hable de unidad, que promueva la eliminación de las diferencias religiosas, que abrace a todas las naciones bajo una sola bandera espiritual, que declare que ya no hay verdad única, sino un asterisco asterisco ecumenismo total asterisco asterisco, que afirme que todas las sendas llevan al mismo Dios y que para evitar guerras y divisiones es necesario construir una asterisco asterisco religión universal asterisco asterisco. ¿No es esto, precisamente, lo que el falso profeta haría? ¿Y si en nombre del amor se sacrifica la verdad? ¿Y si en nombre de la inclusión se niega la cruz? ¿Y si en nombre de la paz se entrega el alma? El libro del Apocalipsis no habla de un mundo que abandona la religión. Habla de un mundo asterisco asterisco que adora asterisco asterisco que se postra, que canta himnos, que levanta templos, pero no al Dios verdadero, sino a la imagen de la bestia. Y ese mundo es preparado por el falso profeta. ¿Pero quién será? ¿Un papa? ¿Un líder interreligioso? ¿Un reformador global? Las escrituras no lo dicen con claridad. Solo advierten que su obra será impresionante, seductora y destructiva. Y mientras los fieles miran con esperanza al cónclave que elegirá al nuevo sucesor de Pedro, hay otros que miran con inquietud, no por desprecio, no por odio, sino por discernimiento, porque saben que el tiempo es corto, porque han leído las señales, porque conocen las palabras de Cristo, mirad que nadie os engañe. Y es aquí donde aparece la figura más temida del Apocalipsis, asterisco asterisco el anticristo asterisco asterisco. No es una caricatura, no es un monstruo con cuernos. Es, según la Biblia, asterisco asterisco el hombre de pecado asterisco asterisco, asterisco asterisco el hijo de perdición asterisco asterisco, aquel que se asterisco asterisco opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto asterisco asterisco, asterisco asterisco haciéndose pasar por Dios asterisco asterisco. Su aparición será gloriosa ante los ojos del mundo, resolverá conflictos, traerá paz, será un líder que unirá lo político, lo económico y lo espiritual. Pero será una paz falsa, una unión maldita, y el falso profeta será quien asterisco asterisco preparará su camino asterisco asterisco. ¿Estamos cerca de ese momento? Es posible que el nuevo líder espiritual, al que se elegirá en los próximos días o años, sea más que un guía religioso, y si su misión no es guiar hacia Dios, sino hacia un poder oscuro que reclama adoración, y si, detrás de los discursos suaves, las sonrisas públicas y los gestos simbólicos, se está construyendo asterisco asterisco el escenario para la última gran rebelión espiritual asterisco asterisco. Estas preguntas no tienen respuesta definitiva. No aquí, no aún, pero no se pueden ignorar. No cuando la escritura ha sido tan precisa en otras profecías. No cuando los eventos actuales parecen resonar con los ecos del Apocalipsis. No cuando las palabras de Juan, escritas en la isla de Patmos hace 2000 años, parecen hablarnos con una claridad escalofriante hoy. El tiempo dirá, o quizás ya está diciendo, y mientras el mundo aplaude el avance hacia una nueva era de unidad espiritual, nosotros preguntamos en voz baja, con reverencia, con temor, con vigilancia. ¿Es este el tiempo del falso profeta? ¿Está el anticristo en el horizonte? ¿O ya ha cruzado la línea y simplemente no lo hemos visto? El silencio pesa como una losa en los pasillos del Vaticano. Las cámaras del mundo siguen fijas en una plaza que ya no celebra, que ya no saluda, que ya no sonríe. Las campanas han dejado de sonar. El humo blanco aún no ha salido. Y en medio de esa espera, de ese umbral entre lo que fue y lo que será, una inquietud profunda atraviesa el alma de millones. La silla de Pedro está vacía. El corazón espiritual de miles de millones ha perdido su latido. Y aunque la tradición asegura que pronto habrá un nuevo pastor, una nueva figura que tomará el timón de la iglesia, esta vez la atmósfera se siente diferente. Densa, cargada, casi profética.
Porque no es simplemente el fin de un pontificado, no es solo una transición ceremonial. Hay algo en el aire que no se puede explicar con palabras, pero que se siente en lo más profundo de los corazones atentos. Algo está por suceder. Los ojos del mundo están posados sobre la Capilla Sistina, sobre esos muros que han presenciado siglos de historia, sobre esas figuras que, una vez más, se reunirán para tomar una decisión que no solo afecta a la Iglesia, sino al mundo entero. Pero ¿y si esta vez lo que está en juego es mucho más que una figura religiosa? ¿Y si lo que está por decidirse tras esas puertas cerradas no es solo un nombre, sino un destino profético? Las Escrituras han advertido desde hace siglos sobre un tiempo de engaño, de señales y prodigios, de líderes que se vestirán de luz pero actuarán como sombras, un tiempo en el que la verdad será torcida y los corazones de los hombres se enfriarán, un tiempo en el que la apariencia de piedad esconderá la más profunda rebelión espiritual. ¿Es este ese tiempo? ¿Es posible que estemos cruzando la frontera invisible entre la historia y la profecía? Las señales están ahí, para quien quiera verlas: el aumento del caos global, la confusión moral, el llamado cada vez más fuerte a una unidad espiritual que deja de lado la verdad por la inclusión, las fronteras entre religiones desdibujadas en nombre de la paz, la creación de foros interreligiosos que buscan establecer un lenguaje común, un sistema común, un credo común. Y ahora, en este momento preciso, se abre la posibilidad de que el nuevo líder espiritual más influyente del planeta sea también el que dé el siguiente paso hacia una transformación radical. ¿Pero qué tipo de transformación? ¿Una renovación de la fe? ¿O una transmutación hacia algo completamente diferente, disfrazado de luz? ¿Estamos al borde de un punto de inflexión profético? ¿Podría ser que los eventos que hemos leído, estudiado y debatido durante generaciones estén dejando de ser una posibilidad futura para convertirse en una realidad presente? ¿Podría ser que el libro del Apocalipsis no sea simplemente una visión lejana, sino una advertencia que, poco a poco, se está desplegando ante nuestros ojos? La tensión se palpa en cada esquina del mundo cristiano. Los pastores predican con cautela. Los estudiosos escudriñan los textos con renovada urgencia. Los fieles oran, miran al cielo y preguntan: ¿qué viene ahora? Porque saben que no todos los líderes que hablan de paz son portadores de la paz verdadera. Y mientras se especula quiénes son los favoritos, quienes tienen el respaldo del colegio cardenalicio, quienes cuentan con el carisma necesario, quienes tienen el perfil diplomático perfecto, hay quienes observan con otros ojos, no con los de la política interna del Vaticano, sino con los de la profecía. ¿Quién ascenderá al trono de San Pedro? ¿Será un hombre de convicciones firmes, dispuesto a defender la fe aún a costa de su vida? ¿O será un diplomático hábil, con un discurso seductor, con palabras de miel, pero con intenciones que solo el tiempo revelará? ¿Será acaso él el rostro del engaño final? ¿El que unirá al mundo bajo un mensaje que parece de amor, pero cuyo final conduce a la perdición? ¿El que pondrá la última piedra en el camino hacia el sistema profético descrito en Apocalipsis 13 y 17? ¿El que asumirá no solo una tiara, sino una misión, una que va más allá de lo humano? ¿Será alguien que promoverá una nueva moralidad, compatible con todos los credos, pero fiel a ninguno? ¿Alguien que hablará del Cristo histórico, pero negará su señorío? ¿Alguien que abrazará al mundo, pero negará la cruz? ¿Alguien que proclame libertad, pero preper cadenas? Y si así fuera, ¿nos daríamos cuenta? ¿O estaríamos tan encantados por sus gestos, por su carisma, por su empatía, que no veríamos la sombra detrás del resplandor? La tensión no está solo en Roma. Está en cada iglesia, en cada hogar, en cada alma que busca comprender el tiempo en que vive. Porque lo que está por venir no será solo una elección. Será un giro, un cambio de rumbo, un nuevo capítulo en la historia o en la profecía. ¿Será este nuevo líder un faro en la tormenta o una niebla que nos aleja del camino? ¿Será un siervo del Cordero o un emisario del dragón? ¿Estamos preparados para discernir la diferencia? ¿O hemos sido adormecidos por la cultura, por la comodidad, por la falsa paz? Estas preguntas no se pueden responder aún, pero tampoco pueden ignorarse. Cada campanada que resuena en Roma parece marcar algo más que el paso del tiempo. Es como si fueran los ecos de una cuenta regresiva. Una cuenta que no anuncia solo un nuevo ciclo, sino el cumplimiento de algo mucho más antiguo. Algo anunciado desde siglos atrás. Algo que ha aguardado pacientemente en las páginas de las Escrituras, esperando su hora. Y ahora, al parecer, esa hora ha llegado. ¿Y tú, que estás viendo esto ahora, lo sientes también? ¿Sientes ese nudo en el estómago, esa inquietud que no se puede nombrar, pero que tampoco se puede negar? No es paranoia, no es conspiración.
Es la conciencia espiritual que se activa ante lo que no puede explicarse, pero que sí puede discernirse. ¿Es este el preludio de algo mayor? ¿Estamos presenciando el inicio de un cambio profético irreversible? ¿Podría ser este el principio de la última gran batalla entre la verdad y el engaño? La incertidumbre reina. Las preguntas flotan en el aire, y la tensión, como una cuerda a punto de romperse, se hace cada vez más insoportable. Solo hay una certeza en medio de tanto misterio. El mundo está observando, el cielo está en silencio, y la profecía sigue avanzando. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Estás dispuesto a ver, incluso si lo que ves desafía todo lo que creías saber? ¿Será esta generación la que verá al hombre de pecado revelarse? ¿Serás tú uno de los que reconozca su aparición, o uno de los muchos que caerán bajo su hechizo? ¿Estás listo para la verdad, aunque sea más oscura de lo que imaginaste? ¿Estás dispuesto a permanecer firme, aunque todos a tu alrededor se arrodillen? ¿Quién será el siguiente papa? ¿Quién se sentará en el trono más observado del planeta? ¿Será un pastor o un lobo con piel de pastor? ¿Será el custodio de la fe o el heraldo de la perdición? ¿Será él el rostro del engaño final? El mundo contiene el aliento, el cielo guarda silencio, y mientras las sombras se alargan, una pregunta arde en el corazón de los que vigilan. ¿Será este el principio del fin o apenas el silencio antes de la tormenta? Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los cuatro vientos.